Gracias, amado pastor. El Señor le bendiga, amados. Quiero que, por favor, hermanos, nos pongamos de pie y regalémosle 15 segundos de aplausos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gracias, iglesia, porque el Señor siempre tiene el control en nuestras vidas. Hay una narración en la Biblia que me llama mucho la atención, especialmente a mí. Y se encuentra en Juan, capítulo 21, versículo 15 al 23, donde habla Jesús con Pedro. Y lo que me llama más la atención es que Jesús toma ese tiempo con Pedro para hacerle un par de preguntas. Como seres humanos a veces le vamos a fallar al maestro. Tenemos muchas veces la mirada puesta en el ser humano. Jesús le preguntaba a Pedro: Simón Pedro, ¿me amas? Y Pedro: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le vuelve a insistir: Pedro, ¿me amas? Tú sabes que sí te amo, Señor. Por tercera vez el Señor le pregunta, y debajo de este cielo no hay nada oculto para el Señor. Él lo conoce, Él lo sabe todo. Pedro sabía cuál era el propósito de la pregunta de Jesús a su vida. Jesús quería que Pedro le declarara con convicción qué era lo que él estaba pensando. ¿Cuántas veces nosotros pensamos con convicción, creyendo que lo vamos a hacer en nuestras propias fuerzas, pero el Dios que conoce todo, que conoce aún los pensamientos de cada uno de nosotros antes de que lo pensáramos, ya lo sabe? Entonces, simplemente Jesús se dedica a darle una pequeña perspectiva, una narración. Apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas, apaciéntalas. El mensaje, hermanos, es que tenemos la responsabilidad como seguidores de Cristo de seguir creciendo, de tener una convicción y ser agentes de cambio para las nuevas generaciones que vienen detrás de nosotros. Esta es una pequeña introducción. Lo sentí en mi corazón compartirlo con ustedes, pero el tema en sí que el Señor ponía en mi corazón es hombres y mujeres con convicción a través de seguir los pasos del Alfa y el Omega, del gran yo soy, que es nuestro Padre Celestial, nuestro Señor Jesucristo. Quiero compartir con ustedes y quiero que vayamos a la Biblia. Vayamos al libro de Deuteronomio. Me va a ayudar mi hermano en la cabina, por favor. Vamos a leer un par de versículos. Deuteronomio 1, capítulo 1, versículo 35 al 39. Oigo algunas hojitas todavía. Deuteronomio. En el capítulo 1 hay un subtítulo, a misión de los 12. Pero vamos a hablar de dos personajes específicamente que tuvieron la convicción, que tuvieron la visión de arrebatar lo que Dios había puesto en sus vidas. Vamos a ir, ¿todos lo tenemos? Deuteronomio 1:35, la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice: ninguno de estos hombres, Dios hablando a Moisés, ninguno de estos hombres de esta generación perversa verá la buena tierra que juré dar a vuestros padres, excepto Caleb, hijo de Jefoné. Él la verá, y él y sus hijos dará la tierra que ha pisado, pues él ha seguido fielmente al Señor. 37.
El Señor se enojó también contra mí, Moisés recriminándole al pueblo israelita, porque por sus transgresiones, por sus desobediencias, Moisés estaba siendo también tomado en cuenta. Contra mí, por causa vuestra, diciendo, tampoco tú entrarás allá. El 38, Josué, hijo de Nun, que está delante de ti, él entrará allá, anímale, porque él hará que Israel la posee. Y vuestros pequeños que dijisteis que vendrían a ser presa, y vuestros hijos que hoy no tienen conocimiento del bien ni del mal, entrarán allá, y ellos yo la daré, y a ellos la poseerán. Gracias. Sí. Pueden sentarse, por favor, y vamos a darle gracias al Señor. Señor, gracias. Gracias por esta palabra que pueda ser de bendición para cada uno de mis hermanos que están aquí presentes. Aún aquellos que lo están viendo por un medio de transmisión, Padre, llega a sus vidas y a sus corazones. Haz, Señor, una rema en ellos y que puedan tener ese toque de tu Espíritu Santo. Pon un carbón, Señor, encendido en mis labios y que la palabra que salga de mi boca sea palabra tuya, Señor, para que traiga sanidad, para que traiga bendición y que traiga alegría y gozo a aquellos que están en diferentes situaciones en sus vidas, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. En sí, hermanos, Dios a veces nos da todas las posibilidades de cómo nosotros podamos tener esa visión o tener esa convicción. ¿Qué es lo que Él quiere en nuestras vidas? ¿Cuántas veces hemos tenido la oportunidad de ir y orar por el necesitado, por la viuda, por el menesteroso, por la prostituta? Muchas veces ha salido de nuestro corazón. Lo digo porque he sido una de esas personas que, a pesar de las circunstancias, hemos sabido aprender y hemos sabido ser humildes a entender los propósitos de Dios en nuestras vidas. Sabemos que tenemos un Dios de proezas. Sabemos que tenemos un Dios de milagros. Entonces, tenemos esa convicción. Caleb y Josué, Moisés los mandó en una misión. Vayan, observen, miren el territorio. Todos regresaron. 10 de aquellos trajeron noticias que no eran de acuerdo al pueblo de Israel. Pero vinieron 2 que tuvieron la convicción, vinieron 2 que tuvieron la visión específica de qué era lo que el Señor le había puesto en aquella tierra. Que había que luchar, había que agarrarla, había que hacer cosas extra de lo que nosotros estamos acostumbrados a hacer para poder obtener lo que Dios nos da en nuestra vida. ¿Cuántas veces tenemos la posibilidad de arrebatar algo que Dios nos da a nuestro alcance, pero por cuestiones de debilidad espiritual no hemos podido lograr o alcanzar esa situación? Hace 17 años exactamente conocimos del Señor, y estos 6, 8 meses últimos he sentido un gran avivamiento en mi vida, un gran deseo de agarrar aquellas cosas que Dios me había prometido, porque siempre quería o tenía la visión de sí o no, o como Gedeón, entro o no entro, llegó mi tiempo o no llegó mi tiempo. Pero a veces Dios nos confronta, a veces Dios nos llama a un arrepentimiento genuino. Basta de obtener mi gracia por circunstancias de las que yo no estoy de acuerdo a que tú sigas creciendo en ellas. ¿Cómo podemos entender esa situación? Josué y Caleb tomaron la decisión y obtuvieron un mensaje positivo para su líder en ese tiempo, Moisés. Ahora, hablemos de los tiempos específicos de hoy. Muchas veces he escuchado al siervo de Dios y a la sierva de Dios, nuestros pastores, que los amamos mucho en el amor de Cristo: vayan afuera. La necesidad está afuera. Iglesia, por favor, es tiempo de levantarse. Es tiempo de creer que viene una generación con mucha convicción, una generación que trae victoria a la vida de nosotros, a la vida de las generaciones anteriores, y nosotros tenemos la autoridad para poder llegar a esos lugares.
¿Cuántas veces salimos con la autoridad de Cristo y hemos recogido frutos al 100%? Yo espero que estemos tratando de caminar en la brecha, que estemos tratando de hacer algo para Cristo. Porque la palabra del Señor clara y específica es: por sus frutos os conoceréis. No por nada más. No es vanagloria expresar el evangelio de Cristo, tener la visión, empezar. ¿Cómo empezó ese pueblo? Con una visión. Obtuvieron la tierra prometida. Hasta ahí, hermanos, todo iba perfecto. Pero al obtener van a venir situaciones a nuestra vida. Todo el ejército de Israel tuvo consecuencias. Tuvo que luchar con ejércitos para poder obtener algo. Porque la gracia de Dios no solo se recibe y se obtiene, se va a su casa y se queda tranquilo. No, tenemos que expresar, tenemos que buscar lo que Dios nos ha dado para poderlo ir creciendo cada vez más. En nuestro andar y en nuestra vida es una responsabilidad como seguidores de Cristo caminar de acuerdo a la voluntad de Dios, ser luz donde hay oscuridad, testificar de Cristo que vive en nosotros, mostrar el amor de Cristo al mundo. ¿Por qué tenemos vergüenza? ¿O por qué nos cuesta entender o aceptar que cuando estamos con una persona que no conoce de Cristo, nos cuesta acercarnos y decirle: Cristo te ama? ¿Por qué entendemos o queremos ver primero lo externo de la persona? Porque a veces nos hace falta el amor de Cristo a nosotros. Entonces, cuando nosotros no tenemos un realmente amor de Cristo en nuestras vidas, para nosotros como seres humanos es difícil mostrarle el amor al vecino, al compañero de trabajo. Es complicado darle un abrazo al que no te ha hablado por mucho tiempo. ¿Cuántas veces, les hablo de mí, me ha costado saludar aún incluso a un hermano de la iglesia? Porque todavía peleamos con esas cosas que a Dios no le agradan en nuestras vidas. Entonces, esta convicción de mujeres y hombres que arrebatan lo que realmente les pertenece es para esos valientes, para esas valientes que pelean la buena batalla. Así fue Israel, cada vez ganando más territorio, cada vez llegando a otros lugares, hasta que el Señor los llevó a ese lugar específico. Me llama mucho la atención cuando el Señor le dice a Moisés que él no va a ver la tierra prometida. Es difícil de entender, como seres humanos nos cuesta y creemos y sentimos y empezamos a ver situaciones afuera de lo común. Pero Moisés era un hombre extremadamente manso, extremadamente recto, pero un pequeño detalle no lo hizo ver por lo que él luchó. Porque no fue decisión solo de él desde el comienzo. Tuvo una situación de contienda. O sea, cuando el Señor lo mandó a rescatar al pueblo, simplemente empezó a poner excusas. Yo esto, yo lo otro, acá no puedo, pero Dios siempre tiene a alguien al lado de uno para que esté como un soporte. Siempre, hermanos y hermanas, va a haber alguien que va a estar respaldando su situación, que va a estar respaldando su necesidad, sea cual sea. Siempre Dios va a tener a alguien doblando una rodilla. Siempre Dios va a tener la convicción que Él va delante de usted. La obediencia depende de nosotros. Y en nuestra obediencia está la victoria. Aquellos que hacen mi voluntad, Él siempre está arropándolos. Quiero pasar a Deuteronomio capítulo 2. Perdón, hermano, mis lentes se me quebraron y me traje los de mi esposa. Deuteronomio 3,
capítulo 3, versículos 24, 25 y 28. Deuteronomio 3, 24, 25 y 28. Vamos a comenzar al 24. Dice: oh Señor Dios, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa. ¿Por qué? Una pregunta. ¿Qué Dios hay en los cielos y en la tierra que puede hacer obras y hechos tan poderosos como los tuyos? Moisés hablando con el maestro. Imagínense, hermanos. Yo siempre que escudriño esta hermosa palabra, me gusta irme allá donde Jesús andaba. Capernaum, Betsaida, Tiro y Sidón, todos esos lugares que andan por allá. No me quedo específicamente ahí. Yo naufrago, me voy, mi mente se va allá. Y entonces esas situaciones me llevan a poder entender el contexto de lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas, a poder ver la visión que Dios tiene para nosotros. Pero qué tan corta es nuestra visión física que no podemos darle alcance a lo espiritual. Porque cuando Dios nos muestra cosas espirituales, nosotros tenemos que tener esa convicción de que es para nosotros. ¿Cuántas veces Dios le quiso mostrar cosas a sus discípulos? Aún andando con ellos, no entendían, porque no había visión espiritual. Jesús tenía que mostrarle y explicarle las cosas. En estas situaciones muchas veces, hermanos, tenemos la tendencia como seres humanos de poder ver las cosas naturalmente, no espiritual. Y lo que Dios quiere de nosotros es que nuestra visión sea hacia un futuro, que nuestra visión tenga más alcance para nuevas generaciones, porque nosotros, tanto así como aquellos grandes hombres de Dios, un día también vamos a ir para abajo, pero necesitamos tener visiones grandes para los que van creciendo, vayan enraizando, vayan teniendo fortaleza espiritual primeramente, y una convicción que solo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo nos da en el corazón de nosotros. Cuán grande es la visión que Caleb y Josué tuvieron que luchar para agarrarla y poder tener esa convicción de llegar a la tierra prometida. ¿Cuántas generaciones se perdieron en el pueblo israelita por no entender o por no obedecer la visión de Dios? Porque nosotros somos un pueblo que entendemos, pero ¿estamos listos para poder poner atención y ser obedientes? Muchas veces nos cuesta. Les costó al pueblo anterior, le costó a este pueblo y le va a seguir costando a otros pueblos. ¿Por qué? Porque la visión espiritual cuesta. Necesitas tener una comunión, necesitas tener una convicción específicamente que lo que Dios te está prometiendo, tú tienes que rebotarlo, tú tienes que buscarlo. ¿Cómo lo buscas? Toma un tiempo de comunión, haz tu altar en tu casa. Sí, las aflicciones, los afanes del trabajo, del día a día, pero hay tiempo para todo, dice. Para reír, para llorar, hay tiempo para gozar, hay tiempo para Dios. ¿Cómo lo sacamos? Tenemos que ser bien específicos en el tiempo de Dios. El 25, por favor, siervo. Permíteme, te suplico, cruzar. Moisés tratando de dialogar con el maestro y ver la buena tierra que está al otro lado del Jordán. Aquella buena región montañosa, ¿no? Y el Líbano. Específicamente, hermanos, cuando Dios nos va a dar algo, Él tiene el conocimiento y el entendimiento y Él los conoce. Por eso es omnisciente, por eso es omnipresente, por eso es, Él conoce todo, Él sabe todo. Cuando Dios nos va a dar algo, Él espera que nosotros peleemos, busquemos. Moisés sabía que tenía la bendición de Dios. Sabía que había fracasado en algo. Pero también Moisés sabía algo muy importante, que Dios lo tenía en alta estima a él. ¿Cuántas veces Dios nos ha tenido en alta estima a nosotros y hemos desaprovechado, nos hemos desentendido de lo que Dios no quiere dar a nosotros como pueblo suyo? Hablando por mí, usted sabrá.
Pero ¿qué es mejor? ¿La bendición de Dios o la bendición del mundo? Amén. Porque lo que Dios nos da, amados hermanos, es para nosotros, se queda con nosotros. Lo que el mundo nos da es como un suspiro. De repente lo tenemos y luego se fue. Aprendamos a entender la bendición de Dios y a ser buenos administradores, porque es donde Él nos empieza a levantar más. Entonces Moisés, por muy amigo, por muy siervo de Dios, no pudo llegar porque Dios es un Dios de rectitud. Dios no es hijo de hombre para mentir. Lo que Dios dice, se hace. Lo que Dios dice, se cumple. No podemos negociar con Dios. No hay una manera de cómo negociar con Dios, porque Dios tiene el control de todas las cosas en nuestras vidas. A pesar de que seamos rebeldes, a pesar de que seamos desobedientes, Dios tiene el control de nuestras vidas en circunstancias adversas, en circunstancias de gozo. Dios es el que controla nuestra vida. Aleluya. Gracias, Señor. 28, varón. Pero encarga a Josué y anímale y fortalécele, porque él pasará a la cabeza de este pueblo y él les dará por heredad la tierra que tú verás. Regresamos a las generaciones. Lo que usted siembra, eso va a cosechar. No puede usted sembrar un árbol de naranjas y esperar manzanas. Moisés instruyó a Josué. Josué era un muchacho joven, temeroso de Dios, con una convicción, con un crecimiento hacia otro momento. ¿Qué pasó en este versículo? O sea, Dios no desechó a Moisés, simplemente le dio su decisión que él había tomado. Prepara a Josué. ¿Cuántas veces, amados, nos ha tocado ser instruidos, ser discipulados y traer frutos al 100%? ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos estado en una célula? Yo le doy gracias a Dios por esos siervos y esas siervas que dieron su tiempo para instruirnos a nosotros. No doy nombres, muchos los conocen, pero ahí está el fruto de esos siervos y esas siervas que dieron su tiempo, que doblaron rodillas, que llegaron con una convicción, que llegaron con una visión específica de que a alguien en un determinado tiempo iba a dar frutos. Y esa es la responsabilidad, hermanos. Por eso es que la iglesia, no me gusta llamarla primitiva, la iglesia antigua, había mucho fruto, había mucha visión, había mucho poder del Espíritu Santo, porque había unanimidad, había un amor, había una comprensión entre ellos. Ahora, hermanos, ¿cuántas veces nosotros tenemos la responsabilidad de instruir al pequeño? Y nos cuesta, porque simplemente nos pasamos un escáner y decimos, no, pues en esto ando mal, en esto también, en lo otro también. Y de repente aquel niño o aquella niña o aquel joven o aquella joven está siendo apartada por el Señor para un propósito en su vida. Pero ¿dónde está la vasija que yo voy a usar para que este niño o esta niña tenga una visión diferente? Para que mi obra crezca cada día más. Por eso nos llamó a esparcir el evangelio, comenzando en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Yo tengo una forma de ver ese versículo. Yo digo, Jerusalén, mi casa, ahí instruye a los míos. Judea, mis vecinos, es mi responsabilidad. Aunque no me hablen, por lo menos decirle, Dios te bendiga, buen día. A veces tenemos personas que
no congenian con nosotros, pero nuestra responsabilidad es, aunque sea de saludarlos. Lo demás el Espíritu Santo va a ir trabajando a su tiempo, no al mío, porque yo no soy Dios. Dios es el que hace la obra. Samaria, todo lo que está alrededor suyo. Lo último en la tierra, todo. Así que ese versículo me llama mucho la atención, hermanos, porque tenemos la tendencia a veces como iglesia o como seguidores de Cristo de agruparnos, como la gallinita, abraza a sus polluelos, mi manada y los demás, que Dios vea cómo crecen. No, el versículo es claro, esparzan mi semilla, por sus frutos os conoceréis. ¿Cuál es la bendición que tiene el verdadero seguidor de Cristo? Frutos, 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 frutos. Jesús nos llamó a traer frutos. Jesús nos llamó a tener una convicción del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios. El Evangelio es la convicción que Dios nos ha dado como seguidores de Él. Ahora, si nosotros no estamos confiando en el autor y consumidor de la vida, entonces quitémonos las sandalias y nos vamos a saber para dónde, porque no podemos estar perdiendo el tiempo jugando al gato al ratón cuando Dios nos está llamando a un proceso, Dios nos está llamando a una visión, y esa visión, por las actitudes o por la negativa o por querer estar jugando al cristianismo, no llega a un proceso, no llega a una visión grande. Muchas veces, hermanos, tenemos la comprensión del ser humano, pero la de Dios la dejamos aparte. No la entendemos. ¿Por qué? Porque no queremos tener ese compromiso. No queremos. Nos cuesta. Nos cuesta apartarnos de situaciones que nos agradan en nuestras vidas. Vamos a ir a... Este tema me gustaba mucho, mujeres, hombres y mujeres. Voy a hablar de varones, pero voy a ir a un personaje muy especial que también me llamó mucho la atención. Y es al libro de Esther. Vamos a ir a Esther capítulo 2, versículos 5 y 7. Antes de que lleguemos ahí, yo quiero hacerles una pequeña introducción. ¿Cómo me llamó la atención? Cuando usted lee la Biblia y usted tiene ese don de discernir, de entender, o ese amor de ver las cosas de Dios de una manera tan fácil que usted dice, wow, esto era así. En el primer versículo, en el primer capítulo, habla de que el rey Asuero iba a hacer una fiesta para 127 provincias, iban a venir príncipes, grandes personajes. Y adivinen qué pasó después de 8 días de fiesta. Pues el rey ya perdió el conocimiento, perdió su cabeza y dijo, tráigame a la reina. Y sucede que la reina no quiso ir. La señora Vasti no quiso ir a la fiesta del rey Asuero. Sucede que se negó. ¿Y qué pasó? ¿Qué creen que pasó? Cuando nos dejan plantados, como que el ego se nos sube, ¿no? Y el orgullo se nos... ok. Vasti no quiere venir. Asuero, rey de provincias, desde el lado de Etiopía, dice, desde la India hasta Etiopía. Bueno, empieza a reunir a todos sus comandantes, a todos sus consejeros y les dice, ¿qué hago? Yo no puedo quedar mal ante todas las mujeres del reino. Yo tengo que hacer algo. Y siempre aparece en el mundo un sabio, ¿va? Que dice, no, pues el mejor consejo es esto. Y empezaron a decirle, no, pues ¿sabes qué? Hazla a un lado. Déjala allá y empieza a buscar de entre las más guapas, las más bonitas de todo el pueblo. ¿Y qué creen? Que no había una de todas ese gran inmenso imperio que tenía el rey Asuero en la capital, Susa. Pero había una israelita que había sido traído a cautiva desde los años de Nabucodonosor, de los 70 años de cautiverio. El problema es que era israelita. ¿Y cómo se camuflajea una israelita sobre un pueblo no llamado? Bueno, para el ser humano siempre hay estrategias. Fue llamada, escogieron y delante de los ojos del rey, dice la palabra,
que fue tenida en cuenta. Pero el problema era que no querían que se dieran cuenta que Esther era israelita. Ahí entra alguien que la creó, le ayudó a crecer. Creo que era su tío Mardoqueo. Y le empezó a dar consejos. Y la muchacha empezó a acercarse y el rey, bueno, le dijo, la llamó. Y al final de la historia que Esther quedó siendo reina. Pero había un problema. Había uno de los más altos del rey que no quería al pueblo israelita. Creo que era Amán, si no me equivoco. Y planeó un sinfín de planes para desintegrar toda esa situación. Pero vamos a leer el capítulo 2, 24, siervo, 2, 24, por favor, de Esther, 2, 5 y 7. Sí. Y había en la fortaleza de Susa un judío que se llamaba Mardoqueo, hijo de Ir, hijo de Simí, hijo de Sid y Benjamita. Y el 7. Y él estaba criando a Hadasa, es decir, Esther. En aquella provincia, en Susa, le habían cambiado a Hadasa, pero su nombre real era Esther, hija de su tío, pues ella no tenía padre ni madre. Era la historia que yo le estaba contando. Al final de la historia, hermanos, es que Esther, por medio de Esther, el pueblo judío salvó su cabeza de ser esclavizado, decapitado y todas esas cuestiones. Pero el punto específico a lo que lo quiero llevar es que porque alguien, en este caso Esther, tomó una decisión y tuvo la convicción de que a pesar de que pasara lo que pasara, ella se iba a mantener firme a las creencias, a lo que su tío le había ayudado a entender en su crecimiento, a cómo podía sacar a su pueblo adelante, y lo hizo. El rey Asuero terminó doblando sus manos ante ella y terminó dándole privilegios de los que ellos no gozaban antes. Entonces, vuelvo al tema. O sea, nuestra convicción es creer que Dios va a hacer las cosas en nuestra vida. Pero también hay trabajo en nosotros. Porque la bendición de Dios viene siempre con un esfuerzo de parte del que la va a recibir. Todo lo que recibimos es por gracia. Dios dice en su palabra, pedid y se os dará, buscad y encontraréis, tocad y se os abrirá. O sea, todo eso es porque nosotros tenemos que buscar una manera de cómo obtenerlo y tener la convicción que Dios lo va a tener en la mano de nosotros. Hebreos 11:1 dice, es por la fe, la certeza de lo que no se ve, la convicción de lo que se tiene. O sea, nosotros pedimos por fe lo que allá está en la puerta, pero esa fe nos está diciendo, Walter, lo que tú has pedido, tú lo vas a recibir, porque esa convicción te está diciendo que tú tienes que activar tu fe y obtener lo que Dios tiene para ti. Así es el Evangelio de Jesucristo. El Evangelio de Jesucristo, hermanos, es tener la convicción para poder obtener las grandes cosas que Dios tiene para cada uno de nosotros. ¿Y cuántos de nosotros sabemos que Dios tiene lo mejor para sus hijos? Siempre ha sido así. No ha habido nunca alguien que yo, en mis 16 años de conocer al Señor, me haya dicho, Dios me dio lo último, lo de allá. Dios siempre dice, fulano, fulano y fulano son mis hijos, aquí, en la mesa del rey. Aquellos son mis hijos, pero se han rebelado contra mí, no han sido obedientes a mí. Entonces les va a tocar luchar por obtener lo que van a querer tener. Pero si somos mansos, humildes y reconocemos ante todo que Dios es el que tiene el control en nuestras vidas, nosotros vamos a ser más que vencedores todos los días de nuestra vida. Iglesia, esa es la bendición de aquellos que dicen, yo en mi casa serviremos a Jehová. Esa es. Obtener lo que Dios nos da por convicción, obtener lo que Dios tiene en nuestra vida para que nosotros podamos ver las maravillas de Dios en nosotros.
Ojo, que no es falso, no es fácil. Los dos se iban en la barca. La tempestad empezó a rezar. El maestro estaba dormido. Todos empezaron a hacer un escándalo. Empezaron a caminar como camina el mundo de afuera. Lo que me llama más la atención estas narraciones, hermanos, es que caminaban con Jesús. Jesús levantaba muertos. Jesús sanaba cojos. Ellos miraban. Pero hay momentos en nuestra vida que el aguijón del enemigo es más fuerte que nuestra fe. Cuando nuestra fe flaquea, el enemigo debilita la mente. Y ahí es donde está su ganancia de él. Porque si empieza a debilitar nuestra mente, empieza a jugar con nuestros pensamientos. Y es donde nosotros empezamos a flaquear. Pero poderoso es el que va delante de nosotros y nos da la convicción y el poder para poder reprender las acechanzas del enemigo. Porque hemos sido llamados a ser más que vencedores. Hemos sido llamados a tener esa convicción de que Dios es el que provee, es el que da, es el que pelea. Dios es nuestro ganador, aún en las circunstancias difíciles. Si nuestra confianza, hermanos, está puesta en el Señor, siempre vamos a obtener la victoria. Porque no hay nada ni nadie que pueda contra el gran yo soy, contra nuestro Señor Jesucristo. No hay nadie. Aleluya. Gracias, Señor. Vamos a ir a Timoteo, capítulo 1, verso 5. Esto es como un transatlántico bíblico. Me gusta hacer el mensaje para que todo el que está acá y aún el que escucha en las redes sociales tenga una visión de cómo la Biblia es extensa, cómo podemos ayudar al nuevo, al que tiene mucho tiempo, a desenredar algunas situaciones que no entienden en la Biblia. El Señor, no yo. Dice Primera de Timoteo. Es alguien que me llama mucho la atención, hermanos, porque siempre he sido de las personas que creo fervientemente que las generaciones venideras, si nosotros, como personas ya instruidas, no nos esforzamos, esas generaciones se van a ir cada vez apartando más del Señor. Y cada vez que yo leo Timoteo, me acuerdo de Loida, me acuerdo de Eunice. Y yo digo, Señor, ¿cuánto tiempo a veces habrían empleado la abuela Loida o su madre Eunice para que Timoteo fuera el siervo que llegó a ser? Muchas veces en nuestra casa, y voy a ser sincero con ustedes, me voy a sincerar, antes teníamos un tiempo de comunión en la mesa. Lo hacemos ahora más lejanamente. Y no hay algo más importante, hermanos, de que ustedes se sienten en la mesa con sus generaciones y compartan las buenas nuevas de salvación, el Evangelio de Jesucristo, que lo expresen, que dejen a ellos concientizarse de qué están leyendo, qué el Espíritu Santo les está mostrando y les están empapando su mente. Y me llamaba la atención en una situación de esas que mi hija Kayla, la más pequeña, me decía, Dar, pero es que no entiendo. Bueno, trata, mija, sigue leyendo. No entiendo. Y ese día me molesté. Me enojé. Porque ¿cómo es posible que no entiendas? Mija, mira, esto y esto. No entiendo, pa. Mi esposa me dijo, ya, cabezón, me dice, si tú eres el que tienes que darle el ejemplo a ella, ¿por qué tú estás queriendo hacer que ella entienda más cosas que las que tú sabes? Tú enséñale, tú muéstrale, tú instrúyela. Y a su tiempo el Señor va a hacer que dé frutos. No a tu manera, no a tu forma.
Y ahí estamos, hermanos. No hemos sido perdedores, pero esta generación, hermanos, en la que vivimos, si nosotros como padres no nos esforzamos, la vamos a perder, porque el mundo está ofreciendo una de cosas, una de situaciones que nos están yendo de las manos. Se nos están yendo de las manos. Pero grande es el Señor, que nos siga ayudando. Pero el propósito de nuestra instrucción es el amor nacido de un corazón puro. Pablo hablándole a Timoteo. De una buena conciencia y de una fe sincera. Pablo, mis primeros meses de cristiano, seguidor de Cristo, era una fascinación para mí. Porque yo decía, bueno, este varón, wow. Y me llamó tanta la atención que me empapé, pero tanto en sus cartas, de que nos llama, hermanos, afuera de tiempo, a seguir la sana doctrina. A Timoteo lo insta: Timoteo, mantente en la fe, firme como un buen soldado. No dejes que nada, ninguna fábula, nada te venga a sacar del propósito de Cristo. No dejes que fábulas vengan y te sacudan, o que de otros vengan y te lleven a otras enseñanzas. Tú mantente firme como un buen soldado, porque eso ha sido llamado. O sea, la victoria, hermanos, está en que nosotros podamos entender el propósito de Dios y cómo quiere Dios que nosotros actuemos. O sea, podrán venir muchos maestros, pero si nuestra atención no capta lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, va a ser imposible que podamos crecer en la obra. Se nos ha dado esa convicción, se nos ha dado esa responsabilidad, se nos ha dado la visión. Esa visión que cada uno de nosotros, ustedes y yo, tenemos de restaurar las almas perdidas, las parejas que están en proceso de destrucción, ser un buen ejemplo, ayudar en todo momento, en toda situación. ¿Cuánto más grande es nuestro Dios para podernos llevar a unas situaciones más grandes? A veces nos cuesta mucho, entendemos y nos falta llamar la atención de todas esas cosas. Así que para mí es un gozo fervientemente, hermanos, compartir con ustedes las buenas nuevas. Yo sé que habemos aquí personas con situaciones, con caracteres, con ánimos diferentes. Sé que hay personas que tienen una visión correcta de Dios. Sé que hay personas que están luchando para poder ser personas correctas en el camino, para poder ser de buen testimonio. Y nosotros, hermanos, tenemos la oportunidad de ver la misericordia del Señor. Nos cuesta, pero así es, hermanos. Tenemos esa responsabilidad en la que nosotros, a pesar de cualquier circunstancia, tenemos que entender que el Señor es el que va delante de nosotros. Tengo un par de versículos que quiero compartir con ustedes antes de terminar. Dice: Dios nos muestra su amor. ¿Cómo nos muestra su amor? En Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo unigénito, para que todo el que crea en Él, no se pierda, mas tenga la vida eterna. O sea, ojo, hay un punto. El que crea, porque sin fe, exactamente. O sea, esas cosas, hermanos, por más que nosotros tengamos una visión, pero si nuestra fe o no creemos, va a ser imposible. ¿Cómo estamos separados del amor de Dios? Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cómo nos podemos acercar a Dios? Juan 14:6. Jesús les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. O sea, es una afirmación exclusiva. Nadie va a venir. Nadie. Imagínense.
Cuando Jesús habló con Nicodemo, un maestro de la ley. ¿Pero cómo, Señor? ¿Es posible que yo vuelva por segunda vez al vientre de mí? No, Nicodemo, no es por ahí. No. Jesús es la luz del mundo. Juan 8:12. Otra vez Jesús habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de vida. O sea, hay tantas promesas en la Biblia, hay tantos versículos, hermanos, que en tiempos de aflicción, en tiempos de afán, en tiempos de preocupación, podemos echar mano. La Biblia es el libro más lleno de bendiciones, más lleno de poesía, más lleno de amor y de gozo para aquellos que creen en Él. Cuán grandes cosas ha hecho el Señor en nuestras vidas. Simplemente nosotros tenemos que creer, nosotros tenemos que humillarnos en Él. Porque recuerden, como dice el versículo aquel, que al orgulloso de lejos, pero al humilde de cerca. Así que voy a terminar con esto y antes de terminar, ¿hay alguien por primera vez que nos visita por primera vez? Iglesia, ¿alguien por primera vez? Quiero hacer un llamado a la iglesia. Alguien que quiera reconciliarse con el Señor, si siente en su corazón que anduvo un tiempo fuera de los caminos del Señor, o que estuvo un tiempo haciendo cosas que no eran del agrado del Señor, levante su mano, queremos orar por usted. Hay siervos y siervas que están dispuestas a orar por usted. Que Dios es el que va a hacer la obra, Dios va a hacer cambios nuevos, no es el hombre. ¿Todos somos de casa? ¿Todos estamos bien? Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias por la oportunidad que nos das de compartir